Bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Espero que estén bien. Vamos. mm, Bienvenidas, bienvenidas los que ya están aquí. Gloria a Dios. Bendiciones, José Luis. Bendiciones, Pastora Barahona. Gloria a Dios. Bienvenidas. Vamos a. Buenas noches. Feliz martes. Conectando nuestro Facebook. Gloria a Dios. Aquí está. Okay. Gloria a Dios. Muy bien. Ya también tenemos conectado el Facebook. También está funcionando. Gloria a Dios. Bienvenido a aquellos que están viéndonos por Facebook. Bienvenida Victoria. Bienvenido José Luis. Y estamos unos minutos más temprano. Así es que voy también a ponerle repaso que teníamos ayer. Lo voy a volver a poner para que así lo puedan volver a ver. Me parece que a veces viendo las cosas dos veces, ¿verdad? A veces la repetición está en el aprendizaje, está en la repetición. Los voy a volver a ponerle repaso que hicimos de los últimos capítulos de la semana pasada. Y ahí nuevamente tenemos el sacerdote con las diferentes partes del vestuario sacerdotal y también está, déjame bajarlo un poquito, a ver si me lo pueden ver ahí, ahí. Y ahí me parece que lo pueden ver clarito. Ok, gloria a Dios, para que aquellos que quieran volver a repasarlo, ahí está. Ahí tenemos el pectoral con las 12 piedras preciosas, la mitra, las piedras de onice sobre los hombros, el cinturón, el efod, el manto, la túnica de lino fino, ¿verdad? Todas esas eran partes muy importantes y las 12 piedras representaban cada uno el pueblo de Israel, ¿verdad? Cada nombre del pueblo de Israel. Entonces, vamos a orar y vamos a comenzar. Gloria a Dios. Padre, gracias por este tiempo, porque toda la tecnología está trabajando, Señor. Por eso te damos la gloria y la honra, porque tú sacas, Señor, este tiempo para enseñarnos a través de tu palabra, Señor. Darnos revelación, Señor, que aprendamos más y más, Señor, de ti, mi Dios. Y te doy gracias, Espíritu Santo, por estar aquí enseñándonos, porque dice la palabra que tú vas al Padre y nos extrae la revelación de lo que está en el corazón del Padre. Yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues gloria a Dios. Vamos a comenzar repasando los últimos dos capítulos que leímos ayer, y leímos el Levíticos 1 y Levíticos 2, ¿verdad? Y en Levítico 1, ahí es donde está la adoración que agrada a Dios. Y en el capítulo 1 habla del holocausto. Y Dios establece instrucciones. Él establece instrucciones. Ahí está.
Instrucciones para el holocausto, una ofrenda voluntaria. El animal debía ser sin defecto. El oferente imponía sus manos sobre él. O sea, el que lo iba a ofrecer junto con el sacerdote imponía manos sobre él para santificarlo. Era completamente quemado en el altar. No se botaba nada, todo era quemado en el altar. Se describe como olor grato a Dios, esa ofrenda, ese holocausto. Habían opciones según la capacidad económica de cada uno. El que tenía la capacidad económica mejor traía un ganado. El que lo tenía más o menos media traía ovejas o cabras. Y el que menos podía traía aves, pero todos traían un holocausto, una ofrenda al Señor, una adoración, ¿verdad? Esa era parte como de adoración. Y esto representa una entrega total y expiación. Y en el capítulo 2, ahí estaba la ofrenda vegetal. Las primeras ofrendas eran de carne, las segundas ofrendas eran las ofrendas de vegetal. Y esta se trata de una ofrenda de gratitud. Y esta se hacía con flor de harina, aceite y incienso. Y las reglas más importantes de estos dos capítulos era que no debía de llevar levadura ni miel. No se aceptaba ni miel ni levadura. Sí debía llevar sal. Se podía echar sal a la flor de harina, pero no se podía echar ni levadura ni miel, porque la sal era un símbolo del pacto. Parte se quemaba para Dios y parte era para los sacerdotes. Y esto representa la gratitud y la dedicación a Dios cuando se traían estas ofrendas. Amén. Ese es el repaso de Levíticos capítulo 1 y capítulo 2. Bienvenida Vicky, Minerva, Eugenia, Dios me las bendiga, bienvenida. Ahí dimos el repaso de Levítico capítulo 1 y capítulo 2. Y ahora vamos a leer capítulo 3 y capítulo 4. Y en el capítulo 3 ahora están las ofrendas de paz. Habla más de las ofrendas de paz que son ganado. Y dice así, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiese de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las extrañas y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Versículo 7. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las extrañas. Asimismo, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado.
Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Versículo 12. Si fuere cabra, su ofrenda. Aquí ya van diferentes ofrendas, un ganado, corderos y ahora cabras. Y dice, si fuere cabra, su ofrenda la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las extrañas. Versículo 15. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová, y toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, en que ninguna grosura, ni ninguna carne, ninguna sangre comeréis. Versículo 17 del capítulo 3. Vamos al versículo 10. Oh, hasta ahí llegamos. Estos dos, no. Sí. Ok, capítulo 4. Perdón, capítulo 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y la degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. 7 veces es del todo típico. Esto significa llenura o cumplimiento de una obra perfecta. El número 7 es el número perfecto de Dios, y cuando se hacía 7 veces delante de Jehová, era que significaba una llenura completa, un cumplimiento completo. Por eso esta es un poco diferente. Versículo 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, lo que cubre los intestinos y la que está sobre las extrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Versículo 10. De la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su esterquior. En fin, todo el becerro se sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. El becerro por el pecado de hierro del pueblo. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra
alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y versículo 18, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y le hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Este es el becerro por el pecado, del error del pueblo. Versículo 21. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Al poner las manos, voy a hacer una pausa. Cada vez, por eso dice que pongan las manos, porque ahora el pecado de esa persona que erró es transferida al animal. Por eso diga que se ponía siempre la mano sobre la cabeza del macho y entonces se degollaba y se ponía como holocausto, porque ahí era transferido el pecado de esa persona, o el sacerdote transfería el pecado al animal para la expiación de la congregación. ¿Ok? Versículo 25. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay, ¿verdad?, expiación. No se cubre el pecado sin derramamiento de sangre. Por eso aquí se expresa cada vez que matan un animal y se derrama el resto de la sangre al pie del altar del holocausto para que se haga la expiación completa. Entonces, aquí tengo un comentario, dice, por eso es que Dios permitió que todos tocaran a Jesús para poder transferir el pecado, para que el pecado de la humanidad fuera sobre él. ¿Ok? Versículo 26. Y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrán perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda. Aquí otra vez lo especifica, de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre
y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y la quitará y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pueblo trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Aquí está hablando de la ofrenda por el pecado. Versículo 33. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Aquí vemos una y otra vez cómo era que por un error, un pecado, se traía la ofrenda y cómo paso a paso se tenía que hacer: imponer las manos, degollar y derramar la sangre. Y eso es símbolo de que Jesús iba también a ser traído, degollado, en otras palabras, crucificado para el derramamiento de sangre. Vemos que todo que estamos leyendo es un retrato de lo que iba a suceder a través de la Biblia hasta que vino Jesús y hasta el final, porque todo esto es simbólico hasta el final del libro hasta el Apocalipsis. Amén. Y hasta ahí hemos podido leer los 2 capítulos de hoy, Levíticos 3 y 4. Vamos a las enseñanzas clave de estos 2 capítulos. Y la primera es: Dios desea comunión con su pueblo. La ofrenda de paz muestra que la relación con Dios incluye gozo y celebración. Número 2, el pecado es serio. Aún el pecado involuntario necesitaba sacrificio, porque, ¿verdad?, con pecado nadie verá a Dios. Por lo tanto, el pecado es serio, sea pequeñito o sea grande. Todo había que sacrificar algo por cualquier pecado. Número 3, mayor responsabilidad, mayor rendición de cuentas. Los líderes son juzgados con mayor rigor. Si vieron ahí que dice que si un jefe, versículo 22, capítulo 4, cuando pecara un jefe e hiciera por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se ha de hacer o pecar, él decía, luego que conociere su pecado, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. A él se le exigía ya un macho cabrío por el pecado, porque era jefe. O sea que se le estaba llamando a más rendición de cuentas. Número 4, la sangre representa expiación. La vida entregada cubría el pecado y la sangre derramada cubría el pecado del pueblo. Número 5, no hay verdadera paz sin tratar el pecado. Por eso era importante que cada vez que se pecaba se hiciera un sacrificio, porque no había verdadera paz en esa persona hasta que no hiciera un sacrificio por su pecado, ir donde el sacerdote para aceptar su ofrenda, para que sea entonces olor grato a Jehová. Ahí están las enseñanzas clave de estos 2 capítulos que leímos, y hasta ahí hemos podido completar. Gracias por estar aquí.
Eugenia, Minerva, Frela, un iPhone, no sé quién es, pero Dios me la bendiga. Yani me parece, no sé. Vicky y bueno, o Clarita a veces, no sé. Pero bueno, gracias por estar aquí. Terminamos por hoy. Ahí volvimos a poner el repaso para aquellos que ayer no pudieron estar. Y seguimos mañana. Sigan orando para que el Señor nos siga ayudando a poder completar lo que comenzamos leyendo la Biblia, su Biblia, de tapa a tapa con su servidora Amelia Loret. Dios me la bendiga y Dios me los bendiga. Que pasen buenas noches. Amén. Gracias igualmente. Bendiciones. Good Dios me night. la guarde.